Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Este podcast en donde queremos acompañar a las personas que tienen ideas y ganas de generar un mundo más sustentable, más justo, más pleno, de crear un mundo, como cito yo frecuentemente a Carl Eisenstein con su frase que dice, el mundo más hermoso que nuestros corazones ya saben es posible. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial desde el Perú, Marité Duarte. Marité es una bella mujer que adicionalmente a mí me sorprende porque ya es abuela, entonces es increíble, uno la ve y no se imagina. Y nos conocemos con Marité porque hemos trabajado juntos en el Instituto de Liderazgo Generativo. Inicialmente nos conocimos con Marité cuando Marité empezó a hacer el programa y luego pues digamos que hemos sido parte del equipo de coaches y ahí hemos estado trabajando juntos. Y una de las cosas que a mí me ha gustado mucho, ahorita le voy a pedir a Marité, te voy a pedir Marité que tú te presentes, pero una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de ver tu proceso desde que arrancaste en el instituto hasta donde estás hoy en día, es esta transformación tan grande de la manera en que yo te veo y te escucho. Me acuerdo muy al principio, pues venías de toda tu experiencia en el mundo financiero y digamos como con toda esa estructura que es muy útil y que mantienes, pero en los últimos años decidiste dar un vuelco bien importante, no solamente hacia el mundo del coaching, sino especialmente hacia una temática particular que es la que va a ser como el eje de nuestra conversación de hoy, que se llama la economía plateada, lo que llaman hoy en día el silver. Entonces, me parece súper relevante el tema. Y bueno, vamos a estar conversando de eso contigo. Estamos también con Elsa, para las personas que no nos están viendo, sino que solamente nos escuchan. También estamos con Elsa, que es parte del equipo del ADN Transformador, ya la conocen. Y bueno, vamos a estar en esta conversación. Marité, cuéntale un poquito a la audiencia sobre ti, sobre quién eres tú, cómo llegaste, estás hoy en día. Hola Andrés, hola Elsita, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Y feliz de estar acá con ustedes. Ya Andrés has contado un poquito de mi historia. Y sí, yo, bueno, primero soy madre, soy abuela, tengo 2 nietos. Un espacio nuevo para mí y maravilloso. El poder ver para atrás como ese legado, ¿no? En algún momento hemos sido 4 generaciones de mujeres hasta el año pasado que mi mamá falleció, pero ver estas 4 generaciones trae mucha información, mucho aprendizaje y momentos diferentes. Es decir, ser abuela es un privilegio bonito, gracias. Estuve más de 30 años en la banca y dentro de la banca, en el sector financiero, en bancos, en realidad han sido bancos internacionales, pero hay algo particular de mi vida en la banca, es que yo trabajé en las áreas de tesorería, y tesorería son los traders, de las películas, los traders que están negociando monedas, metales, y yo empecé en el Banco Central de Reserva negociando metales, oro y plata, y me entrenaron para eso, y luego pasé a monedas, y entonces fue un mundo muy acelerado, de mucho estrés, muy estructurado, pocas conversaciones, porque cuando uno negocia tiene que hablar menos, ¿no? Para poder hacer más plata. Y claro, uno de los bancos me dio la oportunidad de tener un programa de coaching de comunicación que nos lo dio a los líderes y así descubrir coaching, porque si no, ni lo hubiera descubierto, hubiera seguido en este mundo acelerado. Y en esa formación de primero coach ontológico,
en que sentía que necesitaba algo más, porque traía el mundo organizacional, encuentro a IGL, ahí es donde empezamos a conocernos, y, y es en IGL, en este proceso de transformación y de poder darme cuenta que puedo llevar nuevas prácticas, eh, desarrollo de habilidades de los líderes, del cómo pueden entre ellos comunicarse y sobre todo tener una buena vida dentro de las organizaciones, porque yo viniendo de un área tan estresante, tan acelerado, lo que menos sabía era bienestar. Y eso me lleva a ir cumpliendo años, haciéndome mayor y darme cuenta que dentro de las organizaciones existía otro dolor y que es la discriminación por la edad. Ya habiendo pasado, además, cuando inicié el tema de ser mujer en los años 80 dentro de la banca, ahí aprendí cómo, hoy usamos la palabra del empoderamiento de la mujer, ¿no? Pero era como, ¿cómo hacer este viaje siendo mujer tan joven en una organización que predominaba el hombre, ¿no? Predominaba la voz del hombre, el machismo. Pasa la vida dentro de la banca y me encuentro a los 50 años con, acá hay otra incomodidad, ¿no? Ya había pasado y saltado la de la mujer y ahora me encontré con la edad. Entonces, es como introducción, Andrés, a como mi historia, ¿no? Siguiendo lo que traías. Oye, tú hablaste como de esta transformación, acabas de hablar de la transformación y especialmente en el marco de lo que fue el proceso con IGL. ¿Cuál dirías tú que fue tu principal transformación en ese proceso? Creo que el primer descubrimiento fue el darme cuenta lo mal que nos comunicábamos y no sabíamos conversar dentro de las organizaciones y los dolores que eso generaba en la forma de relacionarnos como equipos. Y yo lo traía al marco del mundo en el que me movía dentro de la banca, ¿no? En que era como dejábamos de mirarnos como seres humanos, sino ser como máquinas que hacen dinero para el banco porque habían objetivos. Y creo que ese despertar de poner al ser humano en el centro fue parte de mi transformación, de cómo escucho al otro, cómo me vinculo con el otro, porque todo era en función a los números. Y podemos estar conectados con los números, podemos estar conectados con el dinero que hay que hacer, sobre todo en el mundo financiero. Pero tenemos todos la capacidad para también conectarnos como seres humanos y no dejar de lado la humanidad. Entonces, para mí, eso fue como oye, esto es más grande y hay tanto para hacer dentro de las organizaciones de tomar conciencia de eso, ¿no? De que podemos vincularnos desde otro lugar. Marité, yo quiero sacar algo de la transparencia y es que Andrés y yo te conocemos y sabemos qué es lo que haces hoy y cuál está siendo tu oferta para el mundo, pero quienes nos escuchan tal vez están un poquito fuera de contexto. Cuéntanos un poco qué es eso que haces hoy, a qué estás dedicando tu tiempo y tu energía, que tiene que ver con la transformación que estás mencionando, pero como para ampliar un poquito qué es eso que hoy estás trayendo con la economía plateada o con la edad plateada. Gracias, Elcita. Sí, en esta transformación que estamos hablando de la comunicación y lo que mencionaba antes, que empiezo a darme cuenta de cumplir 50, se había convertido en una incomodidad, ¿sí? Y me invitan ya en los 50 y pico, claro, a los que ya estábamos dentro de ese rango, nos empiezan a invitar a lo que le llaman hoy el retiro voluntario, ¿no? Que es voluntario entre comillas porque te están invitando a salir. Y este retiro voluntario, yo venía en paralelo formándome para ser consultora, me lleva a un lugar de miedo, ¿sí? Me lleva a un lugar y ahora, más de 30 años en la banca, o sea, si ya no están contratando esta edad, ¿qué voy a hacer con lo que traigo? Y parte de la transformación fue descubrir
mientras me formaba, porque yo estaba en esta palabra de reinventarme. ¿Cómo me reinvento? Y me di cuenta que esa palabra me llevaba al miedo. Mm, A reinventarme para mí era, tengo que empezar de cero y qué oferta voy a hacer ahora. Y, y uno de los descubrimientos, y voy a entrar a lo que hago ahora, fue, no es reinventarte, es reorientar tu experiencia. Y eso se lo escuché a Beatriz Roca, es una española, que ella acompaña en temas de transición. Y dije, wow, la emoción que me apareció a mí fue diferente, fue como, quiero construir, claro, cómo reoriento todo lo que traigo en mi mochila. Y en ese momento, un sobrino me invita a dar a participar en un panel y me dice, me encantaría que participes en un panel de Silver Economy. Y yo no sabía lo que era Silver Economy. Y le digo, cuéntame, ¿qué es Silver Economy? Economía plateada. Y me dijo, ¿cómo es posible que no sepas? Se refiere a la vida alrededor de los mayores de 50 años. Y eso coincide con el proyecto que yo tenía que hacer para graduarme en IGL, en el instituto, como consultora, que empecé a investigar y, y lo que vi fue, wow, cuántas posibilidades alrededor de los mayores de 50 años. mm, Y es así que esto me mueve el alma porque estaba yo en ese rango de edad, me invita a investigar. Y yo empiezo a investigar, empiezo a explorar y encuentro, haciendo esa entrevista a la que me invitó este sobrino, que había un informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde el Banco Interamericano de Desarrollo estaba informando a la región de Latinoamérica lo que venía. ¿Y qué es lo que venía y que le denominaron economía plateada? Tres factores principales, que es el envejecimiento. Hoy vivimos más. La vida nos ha dado una esperanza de vida. Si volteamos hacia 1950, desde 1950 a hoy vivimos 25 años más, 20 años más. Entonces hoy hablamos de la longevidad. mm. Antes, yo me acuerdo cuando yo era chica, hablaban que una persona llegó a 100 años y era el récord de Guinness. Hoy día es escuchar que las personas llegan a 100 años y hacen deporte y están activos, los de 80, 90, es ya parte de lo que hoy vemos. Ujú. Entonces tenemos el envejecimiento, que es lo que hablan en la economía plateada, la longevidad y el impacto que hoy tiene, todo esto tiene un impacto en la demografía y es aquí donde entro y digo, wow, esto es más grande. ¿Y por qué la demografía? Porque además de envejecimiento tenemos la reducción de los nacimientos. Entonces, de 1950, para darles un poquito dentro del contexto y números, de 1950 a hoy, en 1950, en esos años, las mujeres tenían en promedio 6 hijos. Hoy el promedio de hijos está en 2. Y esta Eso estamos tasa, hablando en nuestros países. sí, porque ya esto pasó en Europa, ya pasó en Asia. Mm, Si vemos en China, en algún momento, por el tema de tanta población, dijeron ahora las mujeres solo pueden tener un hijo. Ahora China está dando un bono para que las mujeres tengan más hijos porque ya hay un impacto en la demografía, porque tienen un país envejecido. Y todo eso empieza a atraer la necesidad de cambio de políticas públicas, empezar a mirar qué políticas públicas hay que modificar porque vamos a tener una población envejecida. Entonces, lo del BID hace como una alerta a Latinoamérica de lo que ya pasó en Europa, ya pasó en Asia, ya está Va a pasar. llegando a Latinoamérica. Entonces, hoy la tasa de recambio está en 2 hijos y hay un ratio que es, si estamos por debajo, creo que es 2.2 de nacimientos, ya empieza a haber un impacto serio en temas de población. Y otro factor más es la migración. La gente joven ha empezado a salir a otros países, entonces hay países donde la población envejecida cada vez va a ser mayor porque los jóvenes se fueron a otros países a buscar oportunidades, a estudiar.
Y cuando yo empecé a meterme a investigar, dije, wow, ¿cuánto por hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empiezo? Y me apropié de esto porque me mueve el alma a abrir conversaciones con diferentes personas. Empecé a investigar, hablé con gente en España que me decía, Marité, esto va a ir avanzando, lo hemos vivido en España, y si el gobierno no empieza a mirarlo y hacer cambios en políticas públicas, va a ser muy lento el cambio en las organizaciones. Y empecé yo a hacer encuestas a líderes, ¿no? Empecé a hacer encuestas como parte del estudio para ver si habían dentro de las organizaciones, había la apertura para retener mayores de 50 años, si habían políticas, si había la apertura para contratar a mayores de 50 años, y me fui metiendo en este mundo de la diversidad, la equidad y la inclusión, pero desde el tema de la edad. Sí. Y ahí salió un tema del edadismo, que es una de las... Déjame un segundito antes de que vayamos como al edadismo, pero además al tema de las organizaciones específicamente, porque quisiera que vayamos allá. Déjame algo más en el contexto que quisiera que nos cuentes, porque creo que hay algo que está en el marco de esta mirada de las organizaciones, y es lo que se llama la economía plateada, que tú lo has llamado no solamente, tú incluso lo llamas distinto, tú lo llamas la economía de la longevidad. Cuéntanos qué es eso de la economía plateada. Además, hay algo que tú dijiste en un artículo que publicaste que decía que ya las personas de más de 50 años no solamente demandan, sino que también quieren aportar, quieren emprender, quieren innovar. Pero cuéntame un poquito de eso, porque creo que en ese contexto, después cuando veamos organizaciones, nos va a quedar más fácil entender la relevancia del tema. Sí, y voy a vincular esto que estaba trayendo con la pregunta que me traes, Andrés. Hoy en América Latina somos una de cada ocho personas son mayores de 50 años, en Latinoamérica como un número general. Una de cada 8 son mayores de 50. Mayores de 50 años. Okay. Y en el 2050 hay una proyección que será 1 de cada 4 personas mayor de 50. Y en el 2090, el porcentaje de los mayores de 60 años será el más alto del mundo, ¿sí? Entonces, cuando yo veía todos estos números y conversando con otras personas que ya venían años haciendo estas investigaciones, yo traía el término economía plateada, que es lo que el BID trae, y lo que el BID habla es de todas las oportunidades de hacer emprendimientos para los mayores de 50 años, y que los mayores de 50 años también vean que tienen la oportunidad de que no es que me quedé sin trabajo y ya no hay nada que hacer y se apaga la luz o me siento a ver televisión. No, tengo la oportunidad de hacer emprendimientos que sean diseñados para este público mayor de 50 años, que en las encuestas que yo hacía y veía, es un público que no se siente representado, que las marcas no los miran. Y un ejemplo, si miramos, por ejemplo, laboratorios, compramos un medicamento, o sea, ya ni con anteojos ni lupa puedes leer las indicaciones, o sea, no está pensado, ¿sí? Y son medicamentos para los mayores de 50 años. Sí, sí, sí. Entonces, si empezamos como a poner una lupa a todos los productos y servicios que demandan los mayores de 50 años, el mercado solo está orientado a la juventud, a los jóvenes. Entonces, desde ahí viene como el término de economía plateada de las oportunidades para poder hacer emprendimientos. Y hay muchísimo, porque a partir de los 50 años, y si estamos hablando que llegas hasta los 100, de los 50 a 60 años, probablemente tenemos un perfil, de los 60 a los 70 tenemos otro, de los 70 a los 80 otro. Entonces, hay un mercado inmenso y que mueve mucho dinero. Entonces, cuando
conversaba con otras personas y leí unos libros sobre la nueva longevidad, que es un término que también empieza a aparecer, porque hoy los mayores de 50 años no son los mismos de 1950. Mm. Tenemos los avances en tecnología y en medicina hacen que seamos personas sanas, activas, con una mayor conciencia. Mm. Entonces ahí vimos que, wow, esto es economía de la longevidad, ¿a qué se referían? Y claro, cuando hablamos de economía de longevidad, entra lo de la economía plateada, no es solo la posibilidad de ser un emprendedor o que los jóvenes hagan emprendimientos dirigidos a las necesidades de los mayores de 50 años o de 60, 70, 80, en el rublo que quieras, ¿sí? Y en economía de la longevidad lo que se ve es como que lo hablan los gerontólogos que estudian digamos, los comportamientos en la conducta de los mayores de 50 años, 60 años, era como, miremos todo, no solo las oportunidades de hacer un emprendimiento, sino cuáles son las necesidades. Si hablamos de salud, ¿qué requiere una persona para mantenerse activa, para mantenerse con salud física, emocional, mental? ¿Qué requiere una persona para vivir a los 60, 70 años si vive solo porque los hijos salieron? ¿Cómo necesita hacer esa vivienda? ¿Qué adaptaciones hay que hacer? ¿Cómo es una ciudad amigable para un mayor de 70, 80, 90 años? Transporte, ¿cuál es la vestimenta? ¿Cuáles son los alimentos? Entonces uno empieza a mirar y ya no es solo la oportunidad de hacer un emprendimiento, sino miremos esto más grande. ¿Qué trae la longevidad? Y para mí la conclusión es, necesitamos ponernos nuevos lentes, necesitamos una nueva narrativa, y esto empezó a abrirme puertas con esas encuestas que yo mencionaba, y cuando ya empiezo a mirar esto como más grande, y hacer charlas en organizaciones, cuando hablábamos de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y cuando yo preguntaba, listo, ¿y qué incluye tu política? Bueno, género, comunidad LGBTG, personas con otras capacidades. Y a esas contratas, sí, porque estamos abiertos a, ya. Y yo hacía una última pregunta, que era, ¿y qué vas a hacer cuando esas personas que estás incluyendo envejezcan y cumplan 50 años? Porque nadie está libre de envejecer. Y la respuesta era como, algunos me decían, no, es abierto, y otros me decían, interesante, no hemos tomado en cuenta la edad como parte de esta política. Y ahí en esas charlas de sensibilización me doy cuenta, cuando le pido a los jóvenes que me cuenten qué figurita les aparece cuando hablamos de adulto mayor, que es el término que se usa aquí en Perú, ¿no? Y los juicios son lentos, no saben de tecnología, mal humor, ¿sí? Muchos juicios alrededor de la... Entonces, para mí, parte de economía de la longevidad también es entrar ahí a mostrarles que nos hemos quedado con una narrativa y una mirada del envejecimiento del siglo pasado, y que hoy hay una nueva longevidad. Entonces, vengo haciendo, un amigo me decía, pareces una solitaria hablando de eso, y le digo, no creas que tan solitaria, cada vez converso con más gente y hay muchas oportunidades, ¿no? Entonces, ahí ando. Muy bien. Lindo. Y yo, mira que oírte me trae una nueva mirada a mí misma, que ya te conozco, de lo que te he escuchado antes de la economía plateada, y de lo que traes con tu conversación al mundo. Mi mirada sí estaba muy como en las oportunidades, en lo que se puede hacer en este gran segmento de personas, pero hoy me traes y me abres los ojos como al cambio de juego, como al cambio de paradigma que necesitamos atravesar para prepararnos para un futuro diferente, ¿no? Para una composición del planeta diferente, y qué va a implicar esto para nosotros, ¿no? Como qué conversaciones necesitamos abrir
Eh, y lo que escucho es cómo con tu conversación y con tu inquietud original, que tal vez llegó por casualidad por tu sobrino, pero que caló como en lo profundo, estás abriendo una nueva conversación, como una nueva posibilidad de diseño amplia por donde se mire, Sí, como hasta aterradora. sí, trae como mucho impacto, en todo sentido, mucho impacto social, ¿no? Y ahí hay mucho para hacer porque nuestros países en Latinoamérica no son Europa, ¿no? Somos países con otra composición económica, con otras necesidades y necesitamos también poner la mirada ahí, ¿no? Y eso sí, es otro juego, son otras conversaciones, em, como es el envejecimiento de personas acá en zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Solos, en abandono. Em, Hace poco estuve en Chile, que hubo un congreso de los fondos de pensiones, donde ya se abrió la conversación de qué cambios hay que hacer en los fondos de pensiones, dado que hoy el envejecimiento es parte y que somos longevos. O sea, no hay pensión que si te jubilan a los 50 años, o Aguante. peor, que te invitan a retirarte, que te alcance, si es que vas a vivir hasta los 100. Mm. ¿Cómo es ese nuevo juego? Y hoy hay algo que a mí también me movió mucho, encontré una lámina que habla de las generaciones y hoy en el mundo convivimos 6 generaciones y eso es un fenómeno en la humanidad, nunca lo hemos vivido. Y si hacemos un paralelo, miramos en las organizaciones, hay 4 generaciones que conviven hoy dentro de una organización. Entonces son nuevas conversaciones, nuevas miradas, cómo buscamos, nosotros conocemos el término care, cómo buscamos ese propósito, eso que nos importa cuidar, que sea común a 4 generaciones dentro de una organización, y si lo traigo al mundo, cómo queremos convivir 6 generaciones. Y entender y que los más jóvenes entiendan cómo viene el envejecimiento. Entonces, parte de lo que a mí me mueve el alma es como generar, ponerse, como digo yo, granito de arena de conciencia de cómo queremos convivir, cómo queremos que envejezcan los que vienen detrás nuestro. Mm. Hoy hay muchas necesidades desde el tema de salud también. No existen cuidadores, por ejemplo, ¿no? Acompañantes cuando la persona está en sus 80 años, que todavía tiene movilidad, que todavía está bien de la cabeza, pero sí necesita compañía porque los hijos trabajan, los nietos están estudiando, entonces hay soledad. Mm. Uno empieza a mirar como con lupa y entrar a cada tema alrededor de la vida del ser humano y hay muchas posibilidades para Oye, aportar. oye, Marité, y con tu experiencia y con tu trabajo, además porque tú trabajas con organizaciones, tú trabajas con ejecutivos, con emprendedores, con empresas familiares, tú estás viendo que hacia dónde se está moviendo este tema. Es decir, porque escucho que pareciera ser que ya está empezando a haber conciencia, está empezando a haber Sí. conciencia del desafío que esto implica, y quizás llamémoslo así, de la necesidad y también de la oportunidad. ¿Hacia dónde ves tú que se está moviendo? ¿Tú crees que efectivamente puedan haber, por ejemplo, cambios a nivel de regulación de los países para que se aumenten las edades de jubilación? ¿O no, qué estás viendo tú ahí? ¿Qué es lo que se está moviendo? Yo estoy viendo, Andrés, que recién empiezan a tenerse estas conversaciones. Algo que me llamó la atención en este seminario, congreso en Chile, los fondos de pensiones, fue que para muchos fue como nuevo, y cuando Diego Bernardini, que fue el invitado como speaker para hablar de la nueva longevidad, habló de esto y mostró números. Y creo que sembró esa curiosidad, esa relevancia
de que tienen que tener nuevas conversaciones y tomar en cuenta el tema del envejecimiento, porque como decía hace un momento, no hay pensión que vaya a alcanzar para hacerse cargo de tu vida cuando te faltan 30 años, 20 años más de vida. Entonces, creo que Pero eso igual y hay también, gente que no quiere trabajar 20 más tampoco. sí, entonces a eso voy. Entonces, creo que también cuando somos conscientes, eh, y si es que tiene la tranquilidad el que no quiere trabajar y mira hacia adelante el futuro que tiene y que va a vivir tranquilo, listo, quédate viendo televisión, viendo Netflix, o sea, no hay problema. Pero para el que no y necesita mirar hacia adelante y que estoy bien de salud, estoy activo y así me quiero mantener 10 años más, 5 años, ¿cómo lo hago? Entonces, hoy creo que lo que se está abriendo también son las oportunidades a poder ser un emprendedor desde la experiencia que traes, como reorientar, que es como yo, del miedo de que, ¿y ahora qué hago? No me puedo reinventar, pasé a, ay, acá tengo posibilidades. Entonces, traigo mi experiencia, sigo aprendiendo, algo que es el aprendizaje continuo, es parte de el que nos mantenga activos, el que creativos, el que queramos y nos demos cuenta de que, oye, acá hay una oportunidad y puedo hacer esto. Y brevemente les cuento en una de las charlas que di, por ejemplo, invito a la gente a participar charlas a personas mayores de 50 años que promovió aquí la Fundación Romero en un acuerdo con el BID. Y muchas personas mayores de 60 años, te diría, compartían sus emprendimientos que empezaron como un hobby, como una señora que contaba que a ella le encantan las plantas, entonces cuidaba sus plantas y las plantas seguían creciendo, entonces ya no tenía dónde ponerlas y ella las ponía en macetitas chiquitas y las daba de regalo por cumpleaños o amistades, hasta que una persona le dijo, no, no me regales, a ti te cuesta, tú inviertes en la macetita, te pago. Y ella dijo, no, hasta que un día dijo, a ver ya, que me paguen. Y esto se convirtió en su hobby, y como ella decía, amo a mis plantas y ahora me da un ingreso extra a la pensión que recibo. ¿Sí? Entonces creo que nos hace sentirnos vivos, sentirnos como que salgo de esta rutina y que me quedan 10 años, 20 años y voy a hacer lo mismo, ¿no? Creo que de repente no todos, pero creo que muchos traemos ese espíritu de querer hacer algo diferente, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Y sabes que eso me trae una pregunta que claro, tiene que ver con la edad, pero también no. Y es, ¿qué quiere decir trabajar? ¿No? ¿Cómo vemos el trabajar? Ahora que Andrés dice, algunos no querrán trabajar y algunos no queremos trabajar, dado el contexto o el paradigma del trabajo actual. Entonces también para una organización que tal vez ahora va a necesitar emplear personas de edades más amplias, con energías distintas, cómo diseñamos trabajos y lugares donde podamos estar sin tener que estar desgastados, sin tener que dedicar todas las horas hábiles y disponibles del día. Entonces también me invita como a la conversación de cuál va a ser el futuro del trabajo, ¿no? Por un lado están las posibilidades de emprendimiento y como de potenciar y como sacar fruto de esas habilidades, conocimientos, experiencia que acumulamos con los años, pero también me cuestiono como desde el lado organizacional que necesita cambiar en la manera en que trabajamos, tal vez desde el inicio para poder durar más tiempo, no sé, como que me trae más Sí, cuestionamientos a la conversación. sí, y yo creo que ahí todavía está muy lento el cambio de mirada y de la narrativa. Y, y conversando con algunas personas que ya vieron esto en Europa, en España sobre todo, me decían, Marité, mientras el gobierno no se ponga activo en esto y cambie, la transformación es muy lenta porque las organizaciones generalmente se trepan cuando ya el gobierno hace ruido, cuando ya se convierte en una política pública, ¿no? Eh, yo creo que hay organizaciones que están conscientes, son pocas. Acá hay algunas, bueno, Starbucks en cualquier lado contrata gente mayor para que atiendan. Muchos Starbucks tienen personas mayores. Acá tenemos
Sodimac, que es una tienda enorme, y que contrata personas mayores de 50 que son especialistas, por ejemplo, el que fue especialista toda su vida técnico en carpintería o en lo que fuera, son los que te atienden en las tiendas, y es el índice de servicio al cliente más alto que tiene la tienda, es el de las personas mayores, porque traen la experiencia, traen esta actitud de servicio, están contentos porque están activos, están productivos. Entonces, creo lo que trae Cercita es que las organizaciones tienen que empezar a cambiar también el modelo en términos laborales, ¿no? Porque ¿qué va a querer el mayor? No, o sea, no va a querer trabajar 8 horas, pues, porque el físico tampoco te va a dar, pero de repente pueden haber oportunidades de part-time, de trabajar unas horas, de estar del lado de servicio al cliente, de estar en call centers, de ser asesor, de enseñar, y les sirve también a la persona mayor estas ganas de tener, hoy hablamos mucho de upskilling y reskilling, ¿no? De mejorar, de adquirir, de desarrollar nuevas habilidades o de ponernos al día con los cambios que hubieron en nuestra profesión o en lo que sabemos. Entonces las oportunidades están. Y que creo, como decía hace un momento, necesitamos que se haga ese cambio de mirada, nos cambiemos los lentes sobre lo que es el envejecimiento y la narrativa cuando hablamos de no, ya no tiene edad para hacer eso, ¿no? Ese tipo de comentarios, ya no tiene edad para vestirse así, ya no tiene edad para hablar así, porque la edad no nos define. Y eso es lo que se le denomina el edadismo. Y podemos ser edadistas, ojo, con nosotros mismos si no nos damos cuenta. No, ya no estoy de edad para ir a hacer ese ejercicio. No, o sea, si empiezas poquito a poco, tu cuerpo va a ir respondiendo. Ya no estoy en edad para estudiar. No, si esto, ¿quién dice que no? ¿No? Porque venimos de esa historia. Entonces, a eso me refiero también como necesitamos un cambio de narrativa respecto al envejecimiento. ¿Y cuál puede ser esa narrativa? ¿Cuál puede ser la narrativa de la longevidad que nosotros debemos adoptar? Mira, cuando hablamos de la nueva longevidad, estoy como en comunidades en Latinoamérica, y de hecho, esto fue a raíz que entré a un diplomado que desarrolló este doctor Diego Bernardini, porque él habla de la pedagogía. Hay que educar sobre el envejecimiento y que envejecer o jubilarte, porque en mi generación, ¿qué aprendimos? ¿No? Vas al colegio, sí, yo me acuerdo en mi casa escuchaba, hay que educarse, hay que ir a una universidad, hacer una maestría, un buen trabajo lo cuidas, además el trabajo es sacrificio, sí, esas eran las narrativas antes, y de ahí te jubilas. Entonces, yo cuando la vida ha ido pasando y me invitan a este retiro voluntario, claro, en mi historia era, cuando te jubilas se acabó la vida, es como se apaga la luz. No había un futuro después de jubilarte, era a tu casa. Y hoy no es así. Entonces ahí hablo de un cambio de mirada y de narrativa. O sea, no es que te jubilas y se acabó tu vida, te jubilas en ese trabajo, pero tú sigues vivo para seguir haciendo, para seguir activo, para volver a diseñar tu futuro. ¿Cuál es el futuro que quieres? Porque no sabemos si son 5, 10, 20, 25. Yo he acompañado a mi mamá, ha vivido hasta los 90, 91 años. Ella no se imaginó en la vida que iba a llegar a los 90 años. Entonces ha sido también como estar cerca viendo ese tránsito de ella durante el envejecimiento y todo lo que va pasando también en el cuerpo. Y que también hay que prepararnos, ¿no? ¿Cómo queremos envejecer? O sea, si quiero tener un buen envejecimiento, bueno, pues me toca comer sano, me toca estar activa, estar en movimiento. Y algo que se habla mucho de la nueva longevidad es la importancia de los vínculos, esto, de no aislarte, ¿no? Hay estadísticas que muestran que la soledad termina en depresión y las personas se enferman. Y a eso poco que nos llevaba la narrativa de antes, ¿no? Te jubilas y a ver televisión, tu frazadita y ya estás, listo. ¿Sí? Entonces creo que va por ahí como Andrés, como estar mirando alrededor de la vida a partir de cierta edad, ¿qué futuro quiero construir para mí?
Oye, muchas de las personas que nos escuchan, que son parte de la audiencia del ADN Transformador, son pues, coaches, facilitadores, consultores y pues en general lo que nosotros llamamos agentes de transformación, además. Pero sobre todo en este caso lo traigo porque son personas que quizás hacen parte de el grupo de personas que tienen un nivel de conciencia como para hacer parte de este movimiento, como para contribuir, como para sumar, incluso porque de pronto ellos quisieran quizás incluir esto como parte de su oferta. Em, ¿Qué pedido les harías? ¿Qué llamado a la acción les harías a las personas que nos están escuchando para que contribuyan, para que sumen a este movimiento, como lo estoy llamando acá? Qué bonita pregunta. Yo voy a hablar como desde mi experiencia. eh, Creo primero ser muy consciente del envejecimiento y de lo que trae y, y cómo elegí yo diseñar hacia adelante y que no es estático, ¿no? Porque van abriéndose nuevas conversaciones, traen nuevas posibilidades y voy viendo diferentes espacios para acompañar. Y eso es lo que he ido descubriendo también. Entonces empecé con la sensibilización a gente joven en áreas de recursos humanos, en empresas, eso fue trayendo como otras charlas y creo que hoy es sensibilizar si hablamos dentro de las organizaciones, en que tomen conciencia. Eso es por un lado. De ahí aparecieron otras oportunidades que ha sido como las empresas familiares, familias empresarias le llaman, que me ha parecido algo maravilloso y donde vengo trabajando es acompañar en la transición a los fundadores, donde de repente ya hay 2, 3 generaciones dentro de la empresa, a que es un rol diferente, porque me encuentro con muchos de 70 años, los señores de 80 que fundaron esta empresa y es su bebé y les cuesta soltar a las generaciones que vienen. Entonces ahí hay un trabajo bonito de qué conversaciones están faltando desde la parte familiar, porque cuando faltan ahí es algo que he aprendido, por ejemplo, que es nuevo, cuando faltan ahí y no está claro el propósito, se traslada ese impacto de falta de conversaciones a la empresa familiar porque son ellos mismos los que dirigen la empresa. Entonces creo que ahí hay una oportunidad de no solo acompañar al fundador, sino a los más jóvenes y a que puedan enganchar con estas conversaciones de valor y del valor que trae la diversidad generacional. Entonces, yo creo que tanto en empresas, organizaciones, familias, y tener la práctica de la conversación con diferentes generaciones desde un lugar que podemos construir es algo que podemos aportar, porque veo que nos quedamos mucho en el joven con la mirada del mayor como el viejo, no sabe tecnología, no me entiende, no va a mi velocidad, y el mayor con los juicios del menor que no se compromete, ¿sí? Muchas de estas conversaciones entonces los dejan a cada uno en su lugar, en ese lugar cerrado, sin darse cuenta que hay oportunidades de construir juntos, porque hay un propósito que quieren cuidar, sea como familia, sea como empresa. Entonces, yo creo que hay un trabajo ahí por hacer y por acompañar a que hayan estas conversaciones donde no estemos mirando las diferencias, sino qué sí tenemos en común, qué es eso que nos importa cuidar como familia, qué es eso que nos importa cuidar como empresa. Eh, Yo creo que por ahí hay que hacer mucho trabajo en lo que es la diversidad generacional y resaltar el valor de ello, de lo que trae cada uno y cómo nos complementamos. Marité, yo estoy deleitada como escuchando todo lo que traes, estas miradas, invitaciones, como mi cabeza está como abriendo, abriendo ventanas. Y me encanta ver como todo esto que estás compartiendo de algo que es real, que es
sentido, que nos va a pasar a todos, pero que no es evidente, ¿no? Como que no nos estamos haciendo cargo como sociedad. Y como pensando en quienes nos escuchan y en personas que seguramente se dan cuenta y sienten inquietudes y dolores propias y del sistema, y que tal vez no se atreven a hacer nada. Y tú que como que la sentiste, la escuchaste y has desarrollado toda esta conversación, que tú hasta ofertas y formas de acompañar en organizaciones y familias, como que ¿qué te ha mantenido ahí? ¿Qué te ha permitido como profundizar y ser oferta en esta dirección, pensando en qué les podría ayudar a ellos como a profundizar su inquietud y a traer nuevas ofertas y nuevas conversaciones para hacerse cargo? Em, ¿Sabes qué? Algo que y voy a vincular también una de las preguntas de Andrés, que cuando me quedé con esto de qué es esta nueva longevidad, qué es esta longevidad y con lo que traes el cita, creo que primero es el trabajo personal, ¿no? Darme cuenta de dónde estoy, en qué etapa de vida estoy y cómo me la quiero vivir, o sea, qué quiero elegir. Y, y algo que me di cuenta es que hoy en esta etapa ya no es como el siglo pasado, tenemos diferentes roles. Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, hasta el año pasado tenía eh, rol de mujer, de profesional, rol de madre, que lo sigo teniendo, rol de abuela. Hay un rol también cuando somos abuelos, porque cuando los hijos piden ayuda hay que estar ahí, cuando los nietos te quieren ver hay que estar ahí, cuando yo los quiero ver estoy ahí. Entonces, aparece como que tenemos muchos sombreros, muchos roles. Hasta el año pasado era rol de hija, pero de hija pasé a ser los padres van envejeciendo y empieza a haber un cambio en que son como hijos, entonces también cuidar, y es una etapa de vida con muchos roles que creo que nos permiten aprender y empezar a mirar como dónde quiero aportar, porque te das cuenta que cada rol, y esto también como para lo que traías Andrés desde, para los agentes de transformación, también mirar dónde están aportando, porque si estás aportando a familias, por ejemplo, ahí hay conversaciones enormes, si en esa familia ya hay 6 generaciones, que nos pasó a mí y a mi esposo, veíamos nuestra familia así, oh, ok, tenemos a las 6 generaciones, ¿cómo convivimos? ¿Qué conversaciones? Ahí hay un espacio, eh, si es que estás en la organización también, si es que quieres mirar empresas familiares y quieres colaborar, pero creo que parte desde lo que uno esté viviendo en esos rangos de edad. ¿Qué quiero ver? ¿Qué posibilidades? ¿Dónde puedo aportar? Eh, y a mí lo que me ha pasado y que tiene que ver con mi naturaleza también es como he ido abriendo conversaciones y he dicho, ay, por acá puedo colaborar, qué rico esto. Y de repente se abrió otra ventana y es, por acá también puedo colaborar. Porque al final el tema está alrededor de qué nos ofrece hoy la vida con estos años que nos regala y este cambio de mirada y narrativa que puedo elegir aportar aquí y allá. O de repente solo quiero ver familias, ¿no? Entonces, creo, Elcitas, como que no hay una fórmula así exacta, que mi camino ha sido ir descubriendo y, y lo más potente ha sido como darme cuenta de cuántos roles tengo en esta etapa de vida y cómo me los quiero vivir, cómo quiero aportar. Lindo, y mira que aparece, aun cuando no hay fórmula, sí puede ser, sí la podemos extrapolar. Y es como, lo primero es como y traes como la autoconciencia, ¿no? Como el darte cuenta, como el abrir los ojos, como el descubrir, el sentir eso que te trae la vida y el mundo que en este caso para ti tuvo que ver con la edad y todo lo que trae alrededor, pero que para otros será otra la inquietud. Sí. Y lo otro que te escucho, aparte como de esa conciencia y atención como a lo que se está sintiendo y viviendo, traes luego como el atreverte a entrar a las posibilidades, ¿no? Por aquí parece haber algo, ya entro y exploro, por aquí también
profundizo y como el sumar. Te escucho también como el cómo sumo a esto, ¿no? Cómo aporto por acá, cómo colaboro y contribuyo. Entonces, claro, no es una fórmula, pero podríamos decir que para personas que quieren tomar un rol como agente de cambio en sea cual sea su inquietud, eh, podrían aplicar esto que les traes hoy en tu conversación. Sí, y creo que es fundamental como no creernos esta historia que tenemos que reinventarnos, sino en este entrar y autoconocimiento es ¿qué traigo yo? Porque todo lo que traemos en nuestra mochila de vida, todo suma. Como Se dijiste, presenta un momento, reorientar en vez de reinventar. reorientar. A mí esa palabra me cambió de lugar, ¿sabes? Es como si me hubieran movido de aquí, que estaba en el, ¿cómo me reinvento? ¿Qué miedo? ¿Qué puedo reinventar? Cuando escuché cómo reorientas tu experiencia y tus conocimientos hacia eso que te movió el alma, hacia eso donde quieres aportar, y claro, te empiezas a encontrar en conversaciones en que van fluyendo y de repente recuerdas algo y quiero complementar y aprender algo nuevo sobre lo que traigo. ¿Cómo abro esta conversación? Creo que hay que confiar en lo que tenemos, en lo que traemos Mm. puesto. Los años no son por gustos, ¿eh? Hay sabiduría. Sabes que me llega algo Lindo. como con toda esta conversación y es que, nuevamente, tú sabes y además las personas que nos escuchan saben que nosotros estamos pensando siempre en esto de los agentes de transformación. Y yo particularmente lo pienso mucho. Y lo que me llega con esta conversación es, por un lado, que no hay edad para ser agente de transformación. O sea, eso no tiene vigencia, uno no se jubila y deja de ser agente de transformación, no tiene edad. Pero no solamente que no tiene edad, sino que pareciera ser que incluso la economía plateada, el estar por encima de los 50, es la oportunidad perfecta para ser un agente de transformación, porque ya te puedes mover mucho más desde lo que te toca, desde lo que te apasiona, desde lo que realmente te importa, desde ese que hemos aprendido. Como que desde ahí realmente hay una mayor, por lo menos me parece a mí, una mayor sensación de, llamémoslo así, de libertad, entre comillas, Sí. para hacer lo que queremos hacer, no lo que creemos que nos toca hacer, no lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Sí. Entonces, me gusta mucho como ver esa posibilidad de cómo es que podemos permanecer activos, vigentes y digamos siendo una oferta legítima en el mundo en esta etapa de la vida. Mm. Sí, y mira, resiliencia, ¿no? Todo lo que traemos en la historia, o sea, cuántas veces podemos habernos caído y levantado y sabemos ya cómo es, ya sabemos cómo duele, ya sabemos cómo se cura, eh, y todo Y eso ya no le tenemos tenemos para miedo dar, al dolor, además. ¿perdón? Ya no le tenemos miedo al dolor. No, Mm. Me sí, encanta. es un mundo de posibilidades, después de los 50, y yo ya estoy en los 60 y les digo que al cumplir 60 es como más libertad todavía. Es como, wow. Va subiendo. Me encanta y quiero resaltar como esa invitación que haces, y lo voy a poner en términos de nuestros agentes de transformación. Siempre decimos que tiene un componente innovador el agente de transformación. Pero como el sentido que le das a la innovación desde cómo uso eso que ya tengo y cómo aprovecho eso que ya aprendí versus cómo me convierto en alguien que no he sido desde ceros o cómo me creo nuevo como una hoja en blanco. Creo que la sensación y la conexión que puede dar a las personas que por alguna razón nos estamos reorientando, no necesariamente la edad, pero pues la edad es un factor que nos mueve a varios. Como el aceptar la invitación de la innovación desde el reconocimiento de lo que ya he construido, ya he aprendido y ya he vivido, nos pone en un lugar sí, de orgullo, de valía,
de posibilidades distinto al que podemos sentir como con miedo y temor cuando nos invitan a crear desde cero o como a desconocer lo que ya ha sucedido. Me encanta como esa invitación que traes. Sí, sí, y mira que veo, estoy viendo a mi alrededor algunas personas mayores de 60 incluso, atreviéndose a hacer sus emprendimientos desde la reorientación de su experiencia. Por ejemplo, han creado un canal en YouTube que se llama TV Plateada, ¿no? Como un canal de televisión. ¿Y quién lo ha hecho? Em, Cecilia es una mujer que trabajó toda su vida como comunicadora en canales de televisión, fue, ¿no? Dirección, aprendió todo y se jubiló. Y cuando ya estaba jubilada, ¿no? Como habíamos aprendido, te jubilas y se acabó, ella escucha esto de economía plateada y las oportunidades de emprendimiento y decide hacer su canal porque, claro, hoy el mundo ya cambió, tienes el acceso a YouTube, el poder hacer un canal, ya no es como era cuando ella empezó, en que había que tener pues un montón de capital para poder poner un canal de televisión. Sí, ella trabajaba para uno. Entonces, empieza a mirar que el mundo cambió, que la tecnología le permite hacer un canal, que por qué se va a quedar sentada en su casa. Hizo su emprendimiento, se llama TV Plateada, ella lo que hace es promover emprendimientos de otros mayores de 50, de 60, y ganó un premio de emprendimientos que se dio acá un concurso, ganó un premio, un concurso. El BID viene haciendo este trabajo en Latinoamérica, en todos los países. En Colombia, de hecho, se están haciendo varias cosas también porque también hay un llamado del envejecimiento, de una población envejecida. Y, y ella la ves y está llena de vida haciendo su emprendimiento de TV, llama, entrevista, tiene ya un diseño de los programas que quiere y todo dirigido a los mayores de 50 e invitando a los mayores de 50 a atreverse a aparecer. Entonces, imagínense cuántos seres humanos con toda esa experiencia que traemos y que podemos ponerla al servicio de esta población que no se siente vista, que no se siente reconocida en términos de productos y servicios. Oye, Marité, así como empezando a cerrar, a completar esta conversación de hoy. Si todo lo demás que dijimos a las personas que llegaron a este punto de la conversación se les olvidara, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué es eso que tú dices que no se les olvide esto? Que la edad no nos define. Y las posibilidades están ahí. Pues, que hagas que abras tu mochila. La edad no nos define y tenemos una mochila llena de experiencia y de conocimientos y que tiene mucho valor y podemos ponerlo al servicio de otros. Para un mundo mejor, para nosotros y sobre todo para los que vienen detrás nuestro, que puedan envejecer en un mundo consciente de lo que es el envejecimiento sin discriminarlos, con oportunidades. Qué bueno, qué bueno. Elcita, ¿tú algo más? No más preguntas, con eso me quedo, no quiero quitar ese mensaje del aire. Más agradecerte por la conversación, por venir a estar aquí con nosotros en nuestro podcast de ADN Transformador y lo mencionaste tú, por mantener vivos estos vínculos, este mensaje y ponerlo a través de este canal hasta donde tenga que llegar. Muchas gracias. Oye, Marité, también mil gracias, pero antes de despedirnos, cuéntale a las personas que quisieran eventualmente entrar en contacto contigo, conocer más de este tema, ver tu trabajo, etcétera, ¿cuál es el mejor, digamos, canal o cuáles son los canales preferidos para que te contacten, te busquen o para que indaguen más sobre este tema? Ay, encantada. Yo estoy en Instagram como Marité Duarte Coach y estoy en LinkedIn también como Marité Duarte C. Y
por ahí nos podemos comunicar, o mi correo es mariteduartec@gmail.com. Así que encantada, nos ponemos en contacto y yo estoy abierta a que sumemos, que seamos más. Acá no es trabajo solo, es de todos. Súper, buenísimo. Igual y al momento de publicar esto vamos a poner los links pues a tus redes, a la información que nos acabas de compartir para que las personas nuevamente te puedan contactar. Oye, Marité, mil gracias, de verdad un tema súper relevante. Yo tengo 55 años hoy, es decir, yo ya estoy por encima de los 50. Yo siempre he dicho que yo no espero como que jubilarme, no espero como que sentarme a ser de los que se ponen a ver Netflix. Así que la conversación es muy relevante para mí, pero adicionalmente creo que es una conversación que tiene mucho que ver con los desafíos que estamos viviendo hoy en día como humanidad, los temas de población, los temas de justamente el atractivo en el trabajo, etcétera, tantas cosas. Así que mil gracias por venir a compartir con nosotros esta mirada y con toda nuestra audiencia del ADN Transformador. Mil gracias a las personas que llegaron hasta acá y que nos escucharon, nos vieron. Si llegaron hasta acá es porque definitivamente esta conversación algo tenía para ustedes o de pronto para alguien que ustedes conocen. Por favor, compártanla, coméntenla y sigamos en esta conversación de la transformación para construir el mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.